Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes, profe. ¿Andan todos bien? Hola, profe. Hola, No veo- profe. O igual. Bueno, ¿cómo andan? Acá vamos. Bueno, me alegro que anden todos bien. Hoy es nuestra última clase, por lo que estuve mirando recién, porque a partir del jueves que viene es el examen, ¿sí? ¿Está confirmado así? Ahora sí. Sí, ok, bueno, jueves que viene examen, así que si tienen alguna duda o la evacuamos hoy o después cualquier cosa me pueden mandar mail, ¿sí? Bueno, yo voy a seguir o terminar hoy con el tema de la subasta y de las ejecuciones especiales. Ténganme un poquitito de paciencia hoy porque ayer me dieron la vacuna y la verdad es que hoy me siento muy mal. Se ve que me debe estar haciendo algún efecto colateral de estos que ya escuché que varias personas tienen y estoy con un poco de fiebre y esas cosas, así que ando un poco más lento que habitualmente. Bueno, vamos a arrancar entonces con subastas de bienes inmuebles, que creo que habíamos dejado ahí. Habíamos visto subasta de muebles y ahora vamos a arrancar con subasta de bienes inmuebles. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que como primer medida hay que tomar ciertos recaudos para luego después pedir el decreto de venta? ¿Sí? Acuérdense y traten de situarse en qué parte del proceso estamos. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es pedir informes, y esos informes se van a pedir a las reparticiones públicas a efectos de establecer si el inmueble pudiese tener alguna deuda, también a obras sanitarias, vamos a pedir informes respecto de propiedad horizontal, es decir, si tuviese alguna deuda de expensas, ¿está? Entonces, primero, el respecto de las deudas. La segunda cosa que vamos a pedirle al juez es un mandamiento de constatación. ¿Para qué se hace el mandamiento de constatación? Para justamente determinar el estado de ocupación del bien, ¿sí? ¿Y por qué es importante determinar el estado de ocupación del bien? Por dos cosas fundamentales. Uno, para la publicación de edictos y para que los futuros adquirentes conozcan o puedan establecer de antemano el estado en que el bien se encuentra ocupado para poder visualizar o pensar o tener previsto de antemano cómo va a ocurrir ese desalojo respecto si es que estuviese ocupado, ¿sí? Entonces, primero, para la publicación de edictos. Y en segundo lugar, entonces, para el futuro adquirente, para que el futuro adquirente, como bien decimos, sepa cómo va a actuar frente a quien sea, dependiendo en definitiva de quién sea el que está ocupando el bien. Entonces, primero impuestos o servicios, después mandamiento de constatación. Este mandamiento de constatación está a cargo del oficial de justicia. Se constituye en el domicilio, que en definitiva es el inmueble que se va a subastar, y le requerirá a la persona que se encuentre que manifieste, digamos, en virtud de qué título está ocupando ese bien. A partir de la declaración de la persona, el oficial de justicia deja nota o constancia en este mandamiento y eso se agrega al expediente. ¿Está? Bueno, y la tercera cosa va a ser el certificado por valuación fiscal. ¿Por qué por valuación fiscal? Porque lo mismo que estamos diciendo, ahora en cuanto salga el decreto de venta y la publicación de edictos, es necesario establecer la base de la subasta. ¿Y cuál va a ser la base de la subasta? Justamente está relacionada con la evaluación fiscal. La base de la subasta son las 2/3 partes de la evaluación fiscal, ¿sí? Esa es la base, es decir, el piso, las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Para eso es que debemos requerir un informe en forma previa a pedirle al juez el auto de venta o decreto de subasta para poder establecer justamente este importe, ¿sí? A cuánto asciende las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Podría ocurrir que con motivo de este informe, la evaluación que surja, ¿sí?, nos parezca demasiado baja con relación al inmueble que estamos queriendo vender o queriendo subastar, ¿sí? Si nos ocurriera esa circunstancia, es decir, que el inmueble que estamos queriendo subastar reconoce o tiene una
una base baja, perdón, una evaluación fiscal baja en relación, en definitiva, al valor real del bien, vamos a poder pedir una tasación judicial. ¿Cómo se hace esa tasación? Bueno, algo parecido a lo que ocurre con un informe pericial en un proceso sumario. Es decir, se sortea por parte del juzgado, a menos que las partes se pongan de acuerdo en designar uno en común, un martillero para que establezca el valor del bien. ¿Sí? Si las partes se pusieron de acuerdo en la designación del martillero, no hay inconveniente, puede ser ese. De lo contrario, es raro igual que se pongan de acuerdo ejecutante y ejecutado, pero entonces se recurre a la designación por parte de un sorteo, al igual que un perito. ¿Está? El martillero. Una consulta. Sí. Usted cuando habló de pedido de informe a la propiedad inmueble, el registro de propiedad inmueble, ahí, ¿no se pide el certificado? O sea, ¿se pide el informe y no el certificado? Cuando estamos, ¿ahora de lo que estamos hablando? Sí, en este momento. No, pero es que de lo que estamos hablando es del certificado de evaluación fiscal, no de dominio o anotaciones personales. Claro, no, lo pregunto cuando dijo el pedido de informe en el registro de propiedad inmueble. Al registro de la propiedad, bueno, pero en relación a, no te termino de entender lo que me preguntás. Se pide informe de deudas y al registro de la propiedad respecto de quién resulta el titular registral del bien. ¿Sí? Y si ese bien reconoce algunas deudas anteriores o registradas, o anteriores o posteriores, o sea, reconoce algún embargo o algún crédito que tenga alguna preferencia al cobro. Pero siguen siendo informes. Y en ningún momento se pide el certificado de dominio. No, como lo que se pide para bloquearlo, decís vos. Claro, por el bloqueo registrarlo, pregunto, porque no es lo mismo subastar un inmueble hipotecado, por ejemplo, que un inmueble que no esté hipotecado. ¿Es el momento de pedirlo? No, acá por ahora lo que vas a pedir es un informe, porque el informe se pide a efectos de poder determinar primero, si el inmueble sigue estando a nombre de la persona que respecto de la cual el crédito se está ejecutando, que lo más probable es que sí, y la segunda cosa es para ver si tiene otros embargos, anteriores o posteriores. Por ahora es un pedido de informe, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que... Ahí, perdón, ahí no saltaría si tuviera una hipoteca en ese pedido de informe, ¿sí o no? Una hipoteca distinta de la ejecución que estás llevando a cabo. Claro. No sí. la ejecución hipotecaria. Es decir, no es el que está ejecutando el acreedor hipotecario, es un acreedor cualquiera. Claro, por ahí que pidió un crédito y para afianzarlo hipotecó la casa, que ahora va a subastar. Sí, va a saltar en el informe, pero yo al caso que iba es que justo constituya una hipoteca en el momento en que se está por subastar. En ese caso no se va a trabar. O sea, no va a haber ese bloqueo registral si no pide la certificación, por eso lo pregunto. No va a haber un bloqueo registral porque lo que se va a pedir es un informe de dominio, pero es rarísimo que se constituya una hipoteca sobre un bien embargado. Ningún acreedor hipotecario va a constituir una hipoteca sobre un bien embargado, ¿entendés? Porque cuando vos constituís la hipoteca pedís un informe. Cuando te aparece el embargo, vos ya sabés que justamente la publicidad hace que el acreedor que va a hipotecar ese inmueble sepa que hay un embargo en este momento ejecutivo trabado, los autos, etc. ¿Se entiende? Entonces, ese acreedor hipotecario va a hipotecar en el peor de los casos sabiendo de la existencia de la deuda, ¿sí? Con lo cual va a tener que convivir con ella. ¿Se entiende? O sea, la garantía que está pretendiendo de su crédito no va a ser tan, digamos, sustanciosa como si el embargo no estuviera. Porque el embargo, en definitiva, es preferente respecto de la hipoteca, porque vos la hipoteca me la está diciendo, la constituye después. Un problema casi del acreedor hipotecario. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Porque pensá que el embargo sí crea preferencia, con lo cual el embargante, en primer término, antes de la constitución de la hipoteca, va a tener derecho a cobrarse con anterioridad
a la hipoteca que se está constituyendo con posterioridad. ¿Sí? Si bien no es lo mismo, la hipoteca crea un privilegio al cobro, mientras que el embargo crea una preferencia, acá vos me estás hablando de una hipoteca que se constituye con posterioridad al embargo. ¿No? Bien. Sí, esclarecí bastante. Gracias. Claro, entonces, digamos, en ese caso, si un acreedor decide aceptar una hipoteca en estas condiciones, sabe que igualmente primero va a cobrar el acreedor embargante. Después, si lo quiere hacer igual, es un riesgo del hipotecario. Y no le causa un perjuicio tampoco al embargante, porque él va a cobrar primero, todo. Es más, el perjuicio lo tiene el acreedor hipotecario, que está hipotecando un bien que va a ser subastado. Y tiene un acreedor que va a cobrar primero. Bueno, entonces, pero igual acá en este punto estábamos en el tema de la evaluación fiscal, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la evaluación fiscal, como dijimos recién, si la evaluación fuera baja o no tuviese, digamos, relación directa con la realidad, o fuera, digamos, no fuera ajustada a los valores comerciales del momento o de la zona, se puede pedir la evaluación por parte de un perito, en este caso un martillero, como dije, que puede sortearse, o las partes pueden ponerse de acuerdo respecto de su designación. La evaluación que haga el martillero se va a correr traslado a las partes por 5 días para que presten o no su conformidad con la misma, y en definitiva el juez decide si hace lugar a la evaluación que estableció el martillero. En su caso, digamos, la base va a ser entonces la base de la subasta. O sea, si el juez aprueba en definitiva el valor establecido por el martillero, la base de la subasta van a ser las 2/3 partes de esta evaluación, ¿sí? Tengan en cuenta que este tipo de cuestiones le pueden convenir tanto al acreedor, que obviamente pretende cobrar todo su crédito, y en la medida en que la base sea baja, tal vez tenga mayores oferentes, pero de menor precio, o de menor intención de pagar. Entonces a él le interese que no salga con una base muy baja, y lo mismo le puede pasar al deudor, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el deudor pretende, en definitiva, si se le va a subastar un bien, que con el valor de la subasta se cubra todo el crédito, y no que en definitiva le siga quedando cosas por pagar. ¿Está? Entonces, como ven, puede ser que ambos estén interesados en que el valor de la evaluación no sea bajo, ¿sí? Profe, pero si yo soy el acreedor, prefiero que quede bajo, mando a comprar o trato de comprarlo yo en la subasta por persona interpuesta, y después lo vendo más caro. Ya soy rechanta, ¿no? Claro, pero de todas maneras, para eso pensá, 2 cosas tenés ahí, 2 impedimentos, digamos, en esa circunstancia que vos estás diciendo. La primera que te vas a tener es que pensá que ahora la subasta es electrónica. Entonces, si sale muy bajo, vas a tener un montón de oferentes, y eso tendrías que estar, digamos, tener la suerte de que nadie ofrezca, perdón, pero la fiebre me está afectando, que nadie ofrezca por encima del valor. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es muy raro que permanezca, que un inmueble no tenga muchos oferentes si en la circunstancia en la que vos me decís. Lo que sí vos podrías intentar es ofertar, como me estás diciendo, y ver qué pasa. De todas maneras, no es común, digamos, no es común que el inmueble estén conformes en que salga con una base muy, muy baja, por lo que te estoy diciendo. No lo convence ni al acreedor ni al deudor. Bueno, también tengan en cuenta que a partir de, una vez, fijada entonces la base para la subasta, esto iba a decir, que cuando de los informes aparece una hipoteca o un acreedor hipotecario, el acreedor hipotecario puede pedir que la base no sea menos que el valor de su crédito. ¿Está? Entonces él puede pedir la elevación de la base al monto del crédito. Esto siempre y cuando, como dijimos hace un rato, la hipoteca sea anterior al embargo en el cual estamos ejecutando. Bueno, entonces,
A partir de eso, una vez obtenidos estos informes y decidida la base, el juez va a decretar lo que se llama la subasta o el decreto de venta, ¿sí? En ese decreto de venta, el juez va a establecer entonces la orden de venta, el valor sobre el cual va a salir a la venta, es decir, la base de venta del bien, va a ordenar el sorteo del martillero, ¿sí? Este sorteo del martillero, como dijimos, también se hace de la lista oficial, ¿sí? Y podría ocurrir, como habíamos comentado en la clase pasada, que en el título respecto del cual aparece la deuda, las partes se hayan puesto de acuerdo en la designación de un martillero si hubiesen llegado a este momento. Si hubiese un martillero designado en el título, lo pueden hacerlo valer en esta instancia y que sea el que proceda a la subasta del bien. ¿Está? Bueno, en esa misma orden, el juez va a ordenar la publicación de edictos, ¿sí? Va a ordenar la comunicación a los jueces embargantes y a los acreedores hipotecarios, y va a intimar al demandado para que dentro de los 3 días acompañe el título de propiedad del inmueble. ¿Está? ¿Y por qué el título de propiedad del inmueble? Porque, bueno, va a ser subastado. Para el caso de que la parte o del deudor no acompañe el título, ¿sí? Se podrá requerir al registro de la propiedad inmueble un segundo testimonio del título, con lo cual ese título originario o el primer título queda anulado a partir de la emisión del segundo testimonio. ¿Está? Pero como esta cuestión, es decir, a realizar un segundo título es a costa del deudor, puede pasar que el deudor lo acompañe, porque si no tiene un gasto extra o un gasto más. ¿Está? Bueno, en esas condiciones es que empieza a actuar el martillero. ¿Por qué? Porque el martillero va a partir de esto a aceptar el cargo. Para eso obviamente el abogado lo notifica, o sea, la parte lo notifica al martillero, o podría pasar que el martillero se presente y acepte el cargo en forma directa. Una vez que acepta el cargo, va a proceder a confeccionar los edictos, como dijimos recién. Esos edictos tengan en cuenta que tienen que tener todas las indicaciones o las indicaciones suficientes como para llevar a cabo la subasta. Es decir, indicar claramente cuál es el juzgado y secretaría donde tramita el expediente, indicar claramente cuál es el objeto de la subasta, o sea, cuál es el bien que se va a subastar, cuáles son las deudas que este inmueble reconoce, en particular, si fuese uno de propiedad horizontal, aquello referido a las expensas. Va a tener que explicar la fecha en la cual se abre la subasta y la fecha de culminación, porque acuérdense que, como dijimos, como se trata de una subasta electrónica, se abre una ventana o un plazo de 10 días por el cual se lleva a cabo la subasta, y va a tener que determinar el estado de ocupación del bien. Para eso habíamos hecho el mandamiento de constatación, ¿se acuerdan? Con ese edicto, con esa forma, es que se publica el edicto, ¿está? O sea, con todos estos requisitos. ¿Eso para qué? Para que los futuros oferentes puedan saber específicamente qué es lo que están comprando. Si se hubiese dispuesto, por ejemplo, la visita al lugar donde se encuentra el inmueble, podría en el edicto también establecerse las fechas de visita, ¿sí? Hoy en día con los medios electrónicos ustedes van a ver que en algunos casos pueden aparecer o videos o fotos, etcétera, ¿sí? O un link donde estos mismos se encuentren. De lo contrario, el martillero podría fijar un día y una hora o un plazo en el cual puede visitarse el bien que sale a remate. ¿Está? Bueno, estos edictos se publican, digamos, en el diario y en el boletín oficial, excepto que el valor del bien sea muy escaso y entonces se publiquen exclusivamente por un día en el boletín judicial. Está admitida también lo que se llama la publicidad o propaganda adicional. En este caso, la propaganda adicional son anuncios o cartelerías o otros medios por los cuales pueda darse a publicidad la subasta. En este caso, esta propaganda adicional se establece que estará a cargo en cuanto a su costo del ejecutante, excepto que el ejecutado estuviese de acuerdo con la publicidad adicional o que esta misma no involucrara a más del 2% del valor de la base. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en estas condiciones es que va a procederse a abrirse la subasta. Ustedes saben que nosotros dijimos la clase anterior, cuando vimos bienes muebles, que en el caso de los bienes inmuebles, el juez va a establecer también cuál es el monto de la seña.
y a su vez va a tener que haber hecho quien oferte, o quien pretenda resultar oferente, va a tener que cumplir con, en el caso de inmuebles, con 2 requisitos. El primero, hallarse inscripto en la lista de oferentes que dispone o la Cámara Civil del lugar o a través de la página de la Suprema Corte, ¿sí? O sea, estar dentro del listado de oferentes, y a su vez, en este caso, como se trata de bienes muebles, sí o sí va a tener que depositar el valor, ¿no es cierto?, que el juez haya establecido para poder participar, que habitualmente corresponde al 5% del valor de la base. Y también va a establecer el juez, que me olvidé en el decreto de venta, es el valor de la seña. Es decir, para poder participar tienen que estar inscritos en el registro de oferentes y a su vez tienen que haber dado en pago el depósito en garantía. ¿Estamos? Esto es para tener efectivamente los datos, e incluso por ahí para poder requerirle en su caso ver si tiene firma digital o para efectuar esos trámites, como número 1, y como número 2, el depósito en garantía, justamente para cerciorarse de que quienes se presenten, quienes pujen, en definitiva, tengan un interés real en la cosa, y no sea que están ¿no?, haciendo chiste o nada más perdiendo el tiempo. ¿Estamos? Entonces, el depósito en garantía. Pero además, y esto acá viene, una vez finalizado el plazo de la subasta, finalizado el plazo de los 10 días y determinado quién es el adjudicatario, ¿sí?, pueda tener que depositar en ese momento el importe de la seña. El importe de la seña lo va a fijar también el juez en el decreto de venta. Y en muchas ocasiones corresponde al 10%, perdón, y también el valor de la comisión del martillero establece el juez. Normalmente el valor de la seña es el 10% del monto en el cual resulta adjudicado el bien. No ya el 10% del valor de la base. Sí. Entonces, ¿cuántos depósitos tiene que hacer? Porque me perdí. ¿Es el valor del depósito de la seña? Los oferentes en común tienen que dar todos el fondo de garantía o el depósito de garantía. Ese, nada más. Bien. Pero después, el que resulta adjudicatario, ¿y el valor de la seña? El adjudicatario, solo el que le dijeron ganaste vos. Ok. Pero después dijo otro sobre el martillero también. No. Que digo que también a la oferente que resulte adjudicatario le van a cobrar también el valor de los honorarios del martillero. Y eso va a aparecer también en la publicación de edictos. La comisión del martillero viene a reemplazar, si se quiere, la comisión que cobra un martillero cuando vende una casa o un inmueble en forma privada. ¿Se entiende? Equivale a esa misma comisión, y es por el trabajo que en definitiva realiza. ¿Está? Entonces, los oferentes en general, solo el depósito en garantía, porque todavía no saben si van a ser adjudicatarios, ¿sí? Cuando se decide el adjudicatario, ahí podría ocurrir que el juez haya establecido un valor de seña, ¿sí? Y normalmente ese valor de seña se establece en el 10% respecto del cual salió en definitiva la venta, es decir, respecto de la oferta que el adjudicatario realizó. Digo, habitualmente el 10%, podría el juez establecer otro porcentaje. Con lo cual, tal vez el que resulte adjudicatario realice 2 pagos, o 3 en definitiva, porque va a hacer el depósito en garantía para poder participar de la subasta, después va a pagar la seña, que lo va a tener como adjudicatario, y después finalmente el saldo de precio, ¿sí? Mientras que los otros oferentes que no resultaron adjudicatarios solo depositan el depósito en garantía, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, volvamos a la subasta. En el edicto, acuérdense que va a aparecer también, dijimos, la fecha de inicio de la subasta y la fecha de la culminación, con indicación del día y la hora. Durante ese plazo, que el plazo es de 10 días, los distintos oferentes van a poder realizar ofertas con relación, obviamente, aquellas que
sean por encima de la base. De lo contrario, no va a haber ofertas. Para que haya ofertas tiene que haber una suma al menos por encima de la base. ¿Podría pasar que no haya ofertas? Sí, claro, podría pasar que no haya ofertas. En ese caso, lo que la ley establece es que puede realizarse una segunda subasta, si no hubiese ninguna oferta con la primera, una segunda subasta reduciendo el importe de la base en un 25%. ¿Sí? O sea que todavía reducen más la base para ver si en ese caso hay ofertas. Y si no hubiese ofertas en estas condiciones, podría incluso salir sin base. No es habitual que esto ocurra, pero la ley lo prevé por las dudas. ¿Sí? Entonces, no habiendo ofertas, podría ocurrir que deba llamarse a una segunda subasta en la cual se reduce el importe de la base en un 25%. Acuérdense que ya estaba reducida la evaluación, el importe de la base, no es que era la evaluación fiscal. Bueno, y si no, podría ocurrir que salga sin base. Pero volvamos a una subasta en la cual sí hay algún oferente, aunque sea que ofrezca muy poquito por encima de la base. Existiendo oferentes en la subasta, como dijimos recién, una vez finalizado la fecha o el plazo por el cual se dispuso la subasta, el martillero tiene que dentro de los 3 días, o sea, tiene 3 días para hacerlo, de finalizada la subasta, debe rendir cuentas y designar quién es el adjudicatario. Es decir, va a hacer un resumen de lo ocurrido, y va a designar quién es el adjudicatario. Podría ocurrir que en ese momento se le haga depositar, como dijimos recién, la seña. O podría pasar que no haya seña y que vaya todo, que tenga que pagar todo al momento de ser aprobada la subasta o el remate. Pero en realidad cuando se venden inmuebles es probable que haya seña y en este caso se hace efectiva. De la rendición de cuentas que realiza el martillero se le corre también traslado a las partes por el plazo de 5 días para que presten su conformidad o no con la subasta realizada, con la rendición de cuentas que hace el martillero. Y efectuada la rendición de cuentas, como digo yo, se tiene en definitiva al adjudicatario como tal, como comprador en subasta. Notificado el adjudicatario de que la subasta se encuentra aprobada, a partir de eso tiene 5 días para efectuar el depósito del saldo de precio. Aunque podría ser todo, como dijimos recién, en la medida en que no haya habido seña. Bueno, entonces tiene 5 días desde que se le comunica que la subasta ha sido aprobada. Dentro de esos 5 días, como digo, tiene que efectuar el depósito del saldo de precio, que lo hace a través de una transferencia bancaria o de un depósito judicial, dependiendo de cómo haya resultado esto autorizado por el magistrado. Una pregunta. ¿El saldo de precio siempre es de contado o se puede pactar en cuotas? No, siempre es de contado. Siempre de contado. Sí. Okay. Sí. Excepto que por alguna circunstancia el juez haya establecido esa forma en el decreto de venta. Lo común es que sea de contado. Digamos, si se trata de un bien, no me imagino la circunstancia, pero si se tratara de un bien de muy dificultoso su realización, tal vez el magistrado establezca una forma distinta de venta. Pero una hora 18. ¿Cómo? 1 hora 18, digo. No, nunca vi. Ni 1 hora 12, ni 1 hora 6, ni 1 hora 3, nada. No, siempre es de contado. Es más, ahora vamos a ver qué le ocurre a la persona que, habiendo sido adjudicatario del bien, no deposita ese saldo de precio. A esa persona se le llama postor remiso. ¿Quién es postor remiso? Aquella persona que, habiendo resultado adjudicatario en la subasta, habiendo sido notificado de que resultó adjudicatario y que la subasta ha sido aprobada, no deposita justamente el saldo de precio dentro del plazo que la ley establece, que en este caso es de 5 días. ¿Sí? Entonces se trata de un comprador que es renuente al pago del saldo de precio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos 2 cuestiones distintas.
una cosa es lo que le ocurre al postor remiso y otra cosa es lo que ocurre en el expediente. Vayamos a lo que ocurre en el expediente primero. Lo que ocurre en el expediente es que se va a intentar ver la posibilidad de adjudicar a la segunda mejor oferta. Para eso tienen que ocurrir dos circunstancias. La primera es que la mejor oferta, o sea, la segunda mejor oferta, esté dentro del rango del 95% respecto de la primera. Es decir, que digamos, no sea inferior a un 95% de aquella que ganó. Esa es la primera circunstancia. Y la segunda es que el oferente no haya retirado el depósito en garantía que había hecho para poder ofertar. ¿Se acuerdan ese depósito en garantía del que hablamos recién, que tenían que hacer todos los oferentes? Bueno, cuando se publica la lista de oferentes y quién es el ganador, es probable que quienes estén, los que siguen en la lista, mantengan el depósito en garantía por las dudas que el primer adjudicatario en definitiva no deposite o pase algo por lo cual no termina siendo adjudicatario, ¿sí? Porque entonces, en la medida en que el segundo, por ejemplo, quedó en ese rango del 95% y dejó el depósito en garantía, el juez podría decidir que resulte adjudicatario este segundo, ¿sí? Lo mismo podría ocurrir con otro, así sucesivamente, mientras estemos dentro de este rango del 95%. ¿Sí? O sea, siempre así en forma sucesiva. Profe, en el apunte es muy bueno porque dice, podría pasar que el potro remiso en vez del postor. El postor. Sí, pero dice el potro. Perdón, me tenté. Profe, y ahí se tendría que dictar una nueva orden de venta, vendría a ser, con el nuevo valor. No, perdón, orden de venta es previo. ¿Cómo? Me confundí sola. No, nada, ya me corregí sola, me surgió una duda y me corregí sola. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, vuelvo a lo mismo. En ese caso podría el segundo ser en definitiva adjudicatario y así sucesivamente mientras estén dentro de este 95%. De todas maneras, podría ocurrir que no habiendo a nadie dentro de este 95%, igualmente se acepte una segunda oferta. ¿Está? Para eso tienen que estar de acuerdo, tiene que darse esto de no haber retirado el depósito en garantía y tienen que prestar conformidad tanto el ejecutante como el ejecutado. O sea, si está dentro del 95% no es necesario el acuerdo de partes, si está por fuera del 95% sí es necesario. ¿Está? Bueno, entonces, en estas condiciones es que podría resultar adjudicatario, como bien digo, otro distinto del que resultó en primer término. Eso es lo que ocurre en el expediente. Y si ninguno hubiese dejado el depósito en garantía o habiéndolo dejado, no llegan a este 95% y las partes no se ponen de acuerdo en definitiva o no prestan conformidad con la mejor oferta que le sigue, no queda otra que realizar una segunda subasta. En este caso tengan en cuenta que la Cámara de Mar del Plata no permite la designación de subastas en el mismo día. De todas maneras, eso ocurría cuando, o sea, subastas sucesivas modificando la base. De todas maneras, esto ocurría cuando la subasta era presencial, porque entonces sí podía llevarse a cabo, es decir, un primer llamado a subasta con la base establecida en las 2/3 partes de la evaluación fiscal, y si no hubiese oferentes, continuar con la base reducida, ¿sí? Hoy en día eso es impracticable. ¿Por qué? Y porque ahora se hace a través de una subasta electrónica. Entonces no es en una sola ocasión, sino que la subasta dura 10 días, como estábamos diciendo recién. Sí Ay, perdón. No, lo que sí podría ocurrir es que previendo que pueda existir que no hubiese oferentes, lo que sí puede hacerse es que de antemano llamarse a 2 subastas en distintas fechas, ¿sí? Por decir una entre el 10 de julio y el 20 de julio, y la que sigue, si no hubo oferentes, entre el 25 de julio y el 5 de agosto, por ejemplo. ¿Está? Pero entonces se publican eso es para evitar la publicación de edictos nada más.
nuevamente. Claro, ¿Se entiende? claro, profe, pero si todos vamos a una subasta que tiene la base y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, quedémonos acá afuera, que no se haga esta subasta y entramos a la que sigue, que va a ser la base reducida en un 25%, también da como lugar un poco al fraude, o a querer... No, ¿no? al fraude daba lugar antes, porque vos Claro, pensá que antes vos te presentabas en un lugar y eso por ahí transcurría en el tiempo de 2 horas. Entonces, existían lo que se llamaban las ligas de compradores que se claro, presentaban. eso, No, pero claro, pero ahora es imposible, porque vos tendrías que claro. poder dominar a todos los oferentes que Claro. además por ahí rigen en todo el país, porque ahora lo haces con un clic. Claro, eso fue el caso acá de la liga que les llamaban la liga de martilleros, que creo que hasta No, están presos, ¿no? no están presos, pero no es la liga de martilleros, sino de compradores. De en subasta. compradores. No. Que podría haber algún martillero involucrado, también te lo tomo, pero digo, claro, lo que hacían era que se presentaban en el momento de la subasta y, tómenmelo entre comillas, apretaban a los supuestos oferentes. Pero no necesariamente con medidas, los apretaban con medidas físicas, quiero decir, sino que a veces hasta los tentaban con dinero, es decir, compraban las ofertas, le decían, mira, no ofertes nada y te doy, no sé, $4.000 y andate a tu casa. Y la gente por ahí decía, bueno, dale, total, a mí no es que vengo a ver si hacía un negocio, ya lo hago ahora, y se llevaban $3.000, $4.000 cada uno, y esa oferta y esa subasta terminaba desierta. Y como bien decís vos, salía en la segunda subasta con la base reducida. ¿Está? O te podía pasar que te compraran al comprador, dejar ir, o no subir, o al revés, llevar gente para subir. Bueno, hacían todas estas manganetas, pero porque lo podían dominar, porque en definitiva los que podían ofertar eran los que estaban en ese recinto de 4 paredes. ¿Entendés? Ahora eso es imposible, porque tendrías que poder dominar a todos los oferentes que andan por internet pululando. Hoy es mucho más amplia la cuestión. Está bien que, vuelvo a decir, hay que ingresarse al registro de oferentes, hay que dar un depósito en garantía, o sea, evita este tipo de cosas, que cualquier persona que yo pase por el colegio de martilleros y diga, voy a ver si me gano $2.000 y hago la que voy a ofertar, si total los de la liga no saben si yo voy a ofertar o no voy a ofertar, no era mi intención, era por ahí llevarme $1.000 en ese momento. ¿Me seguís? Eso ahora es imposible, no es viable realizarlo. Yo no digo que no pueda darse a algún tipo de manipulación, porque como siempre digo, echa la ley, echa la trampa, pero esto hace que la cuestión sea mucho más dificultosa, ¿no? Porque uno tendría que tener conexión con toda la cantidad de oferentes que hay, y vos la realidad es que vos no sabés quiénes van a ofertar, porque el registro de oferentes se abre a nivel provincial, ¿entendés? Entonces vos, imaginate si consultás la página, por ahí la cantidad de personas inscriptas que hay. ¿Cómo haces para tener contacto? Y vos, la realidad es que hasta tanto, vos vas a conocer el nombre de la persona, pero ni siquiera sé si con apellido. Creo que por ahí aparece el nombre con el importe que está ofertando para que vos puedas ofertar por encima, pero no tenés otro dato. Es muy complicado. Mucho más transparente. Claro, me refiero a las ofertas que van siendo, o por ahí simplemente aparece, la realidad es que no participé nunca de ninguna, así que no podría decirles cómo aparece, pero también podría suceder que aparezca, digamos, publicada la última oferta. Yo por lo menos he visto subastas administrativas o privadas, en las cuales no aparece quién, pero sí aparece la oferta. Entonces, cada oferente tiene un número, nada más, y ese número dice, el postor 4 ofertó tanto, ¿entendés? Te aparece esa como mejor oferta para que vos puedas ofertar por encima. Es muy complicado que puedas hacer eso que estás planteando. Tendrías que ser todo un hacker. Nada, vuelvo a decir, nada es imposible, pero lo veo muy dificultoso. Bueno, entonces, estábamos en qué pasó con el postor remiso. Entonces, podríamos decidir que resulte adjudicatario, como dijimos, aquellos que hubieran ofertado con posteriori, con ofertas más bajas. Eso en cuanto al expediente. ¿Y qué pasa con relación al postor? Bueno, el postor debe pagar la diferencia que hay entre su oferta y la que en definitiva resulta adjudicada, ¿sí? Debe pagar eso,
debe pagar los intereses que acaecieron por el transcurso del tiempo de lo que ocurrió en la medida en que él no pagó dentro de los 5 días, ¿sí? Debe abonar también las costas que causaron digamos, la intervención nuevamente del martillero, digamos, y los gastos judiciales provocados por la demora. ¿Está? Para eso quedarán embargadas entonces aquellas sumas que hubiese depositado como depósito en garantía o que hubiese dado como seña. Por eso digo que a veces los jueces determinan el pago de una seña justamente para poder responder a estas cláusulas, a la de postor remiso. Y acá vuelvo para atrás. Con anterioridad, el tema de la seña tenía mayor razón de ser en el sentido de que, piensen ustedes que la subasta, como les digo, se realizaba en un recinto. Entonces, la mejor oferta, ¿sí?, era designada en ese momento. Entonces el martillero decía, ganó Juancito que ofertó tanto. En ese mismo acto se celebraba un boleto de compra-venta y el que resultaba adquirente, o la mejor oferta, le entregaba en ese momento al martillero el porcentaje que se hubiese establecido de seña. Entonces el martillero, dentro de las 24 horas, tenía que depositar en la cuenta judicial el monto de esa seña, y rendir cuentas. Entonces, la seña se depositaba en el mismo momento en que se realizaba la subasta. Acá no ocurre eso, porque como dijimos, la subasta tiene un periodo de 10 días, la seña puede ser que tenga que ser depositada al momento en que el martillero dice fulano de tal es el adjudicatario, eso va a salir en el decreto de venta, o establecerse un plazo en el cual pueda depositar la seña. Pero es probable que el juez la fije justamente para responder a esto, para el caso de que después no deposite el saldo de precio, tener sumas de las cuales poder agarrarse o poder embargarle a efectos de cubrir el menor valor que ha tenido el inmueble, la subasta, perdón, por su culpa. ¿Sí? Bueno, me queda hablarles de la nulidad de la subasta. ¿Qué es esto de la nulidad de la subasta? Bueno, esta nulidad tiene algunos aspectos que cabe resaltarlos, y el primero de ellos es que tiene como fundamento, primero que va a tramitar por vía incidental, ¿sí?, como incidente. La segunda cuestión es que además de las partes, también van a ser parte, o sea, se le va a correr traslado del incidente de nulidad al comprador y al martillero. Y ustedes saben que eventualmente en los incidentes siempre se le corre traslado únicamente a la parte. Acá en el incidente de nulidad van a ser, entonces no solamente se le corre traslado a las partes, sino también al martillero y al comprador. El plazo para poder interponerlo es de 5 días, y ese plazo corre desde la fecha en que terminó la subasta. Acá no es desde que nosotros tomamos noticia o contacto o nos dimos cuenta del vicio existente o de la nulidad, como ocurre habitualmente con el incidente de nulidad, sino que el plazo corre desde que finaliza la subasta. Tengan en cuenta que el motivo por el cual nosotros podemos plantear la nulidad de subasta es exclusivamente por cuestiones que tuvieron que ver con el acto de la subasta, no con cuestiones que pudieron haber ocurrido con anterioridad. ¿Sí? O sea que solo es viable interponer el recurso respecto de cuestiones o actos que puedan nulificar la subasta y que tengan con motivo o como causa cuestiones que hayan acontecido durante la subasta. En este caso, durante estos 10 días en los cuales se abre el sistema para poder ofertar. Antes eran justamente aquellos que pudieran ocurrir en el hecho o en el acto mismo, en el momento en el que la subasta se produce. Bueno, tengan en cuenta también que en ese caso, como digo yo, le corren traslado a todos, y con las contestaciones el juez en definitiva resuelve si acepta el incidente de nulidad de la subasta o no. En esto quiero hacer saber que la procedencia de este tipo de cuestiones es de carácter restrictivo. ¿Por qué? Y porque se entiende que en el acto de la subasta y en todo lo que aquello conlleva, ¿sí?, interviene tanto el órgano jurisdiccional como un oficial, en este caso el martillero, que es designado judicialmente. ¿Sí? Quiere decir que los actos han sido llevados a cabo por
digamos, por una designación judicial, en este caso por el martillero o por el juez, con lo cual la posibilidad de que haya actos nulos o que impliquen la nulidad de la subasta son, como digo, de carácter restrictivo. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con el competencia del juez? Es la misma competencia. Perfecto. Se interpone ante el juez que está interviniendo en el proceso. ¿Se acuerdan que dijimos, qué pasa con el que en definitiva deposita el saldo de precio? Porque hablamos del postor remiso, pero podría pasar que la parte que en definitiva resultó adjudicataria venga y deposite el saldo de precio. Lo que puede hacer el comprador en la subasta es pedir que los fondos que él deposita queden indisponibles. ¿Queden indisponibles hasta cuándo? Hasta que le hagan a él la tradición de la cosa y en definitiva la venta, que le formalicen la venta a través de la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Sí? Entonces él puede solicitar que de esos fondos no se disponga en nada, a efectos de obtener en definitiva lo que todavía le falta, porque él pagó, pero no tiene ni tradición ni título. ¿Mm? A los efectos de la confección del título se va a designar un escribano, quien va a proceder a realizar la escritura traslativa de dominio. Y acá sí, el escribano pide un certificado, como vos me preguntaste hace un ratito, y va a inscribir la escritura resultante de la operación. Claro, sí, cuando lo explicaste ya me había quedado claro y busqué el momento oportuno para pedir la certificación. No, está bien. Acá pide el escribano el certificado e inscribe la operación de venta que se celebró en pública subasta. ¿Está? A esos efectos sí pueden disponerse de los fondos, es decir, la indisponibilidad de fondos va a regir para todo, menos para solventar los gastos de escrituración, porque justamente es el adjudicatario el que pretende que el título se haga. Entonces, los gastos de escrituración salen del depósito que se efectuó en el expediente, ¿sí?, con relación al ejecutado, y entonces para eso sí se pueden disponer de fondos, para cubrir los gastos en los que tenga que incurrir el escribano. El escribano en definitiva realiza la escritura y por ahora nuestro comprador tiene título, pero le falta una segunda cuestión que es la materialización de la ocupación del bien, es decir, que le entreguen la tradición de la cosa. ¿Cómo se realiza la tradición de la cosa? A través de un mandamiento de posesión. Es decir, va el comprador junto con el oficial de justicia y se le entrega la llave del inmueble. Eso siempre que el inmueble hubiese estado desocupado. ¿Se acuerdan que hablamos del mandamiento al principio de constatación para saber el estado de ocupación? Si el inmueble hubiese sido vendido ocupado, acá empezamos a distinguir el carácter que ocupaba aquel que estaba dentro del inmueble, ¿sí? ¿Y qué podría ocurrir? Podría ocurrir que dentro del inmueble esté el propio ejecutado, es decir, el deudor de la obligación, o su familia. En ese caso, le bastará al comprador pedir el desahucio del inmueble a través de un mandamiento de desalojo o de desahucio. Es decir, no necesita iniciar un proceso de desalojo. Lo que le va a pedir al juez una vez escriturado es que ordene el desahucio. Para eso el juez puede hacerlo a través de un mandamiento, o también podría ocurrir que libre una cédula notificando al deudor, dándole un plazo para que desocupe y haciéndole saber que tal día, si no, va a ir el oficial de justicia a realizar el desalojo en forma forzada. Una consulta, profe. Cuando habíamos hecho el oficial de justicia había ido a ver el estado de ocupación y lo habíamos puesto en el edicto. ¿Para qué se supone que lo hicieron? Porque está bien, yo compré un inmueble que ya estaba ocupado, pero yo eso ya lo sabía. Así yo lo sabía o no lo sabía, yo igual voy a poder iniciar este desahucio, ¿se llama? Desalojo, digamos. Porque, ¿sabés para qué se hace? Porque el comprador en subasta puede exigir, ¿sí?, que se le entregue el bien de acuerdo a las condiciones en que salió a la venta ese bien. Él ya va a saber, y fíjate vos, el valor del bien puede cambiar también, dependiendo de quién lo ocupa. ¿Por qué? Porque a vos te viene a ver una persona que quiere comprar un bien, y el edicto te lo muestra, y vos como abogada decís, bueno, está ocupado por el deudor, el desalojo es fácil, porque es con un... Entonces vos le vas a aconsejar al comprador, decirle, mirá,
el comprador te va a venir y te va a decir, ¿te parece que me conviene comprarlo igual porque está ocupado el bien? Sí, pero está ocupado por el deudor, ¿sí? Con lo cual, una vez que lo compres, el juez va a ordenar un mandamiento de desalojo. O sea, eso es para que vos conozcas el estado de ocupación y si te interesa o no, dependiendo del trámite que tenés que hacer. También incluso eso puede hacerle variar el valor del bien, ¿está bien? Porque imagínate que podría ocurrir que el inmueble no esté ocupado por el deudor, que esté ocupado por un locatario con contrato vigente. Entonces, el que compra el inmueble, ¿qué le va a pasar? Va a tener que esperar. Tiene que respetar exactamente el contrato de locación. Si bien se le va a entregar la posesión, porque el locatario solo tiene la tenencia del bien, o sea, reconociendo en otro, digamos, la posesión o el dominio, si bien se le va a entregar la posesión, no lo va a poder ocupar, porque la tenencia la tiene otro. Y va a tener que respetar ese contrato de locación. Entonces, si el inmueble sale a subasta con un contrato de locación vigente de 3 años, por ejemplo, por decir algo, el comprador sabe que va a tener que respetar ese contrato. Por ahí le interesa, porque entonces dice, bueno, a partir de que soy adjudicatario, el valor locativo es mío, porque paso a ser yo el dueño de la cosa, y entonces cobro yo el alquiler, o por ahí eso hace que el precio sea menor, porque no puede ocupar la cosa hasta no vencido el contrato. Para eso se hace el mandamiento de constatación, mirá qué importante que es. Y en el caso de que hubiera estado vacío cuando se hizo el mandamiento de constatación, yo puedo exigir que se me entregue así, o sea, si de repente... Exactamente, muy bien, muy bien. Claro. Ese es un punto. Suponete que me lo hubieran ocupado en el transcurso de esos días. Yo puedo exigir con un mandamiento de desahucio que el juez me lo entregue como estaba, como salió publicado en el edicto. ¿Entendés? Distinta es la situación que en el edicto hubiese salido ocupado por un tercero sin contrato, o sin poder explicar por qué lo tiene. Por ejemplo, que ya hubiera estado usurpado. ¿Por qué? Porque entonces ahí, quien compra en subasta tiene que iniciar un desalojo. Ya sabe de antemano que una vez que sea adjudicatario, para poder tener la posesión, ya va a tener el título, pero para poder tener la posesión va a tener que iniciar un desalojo. Porque el que está ocupando no tiene un título, ¿sí? Y no le queda otra que quizás iniciar un proceso de desalojo. Y obvio vas a pagar mucho menos que si estuviese en otra condición el bien. Por eso te digo que es importante la importancia que tiene ese mandamiento de constatación y el asesoramiento que vos le puedas dar a tu cliente si el día de mañana es comprador en subasta. Vos mirás el edicto y vos vas a saber, y la realidad es que la diferencia es sustancial. No es lo mismo ocupada por el deudor que por un tercero que no reconoce ningún título, pero que está ahí en la cosa y no reconoce vinculación con el ejecutado, o por un inquilino. No, es la misma la situación, ¿tá? Y también como adjudicatario, si el inmueble salió vacío a la venta, vas a poder pedirle al juez que respete esas condiciones, que se te respeten esas condiciones de venta. Porque te imaginás que si no también podría darse que el deudor, para causar un perjuicio, ¿sí?, mande a ocuparlo después de subastado, obligándolo al adjudicatario a que tenga que iniciar un proceso de desalojo. No sería justo eso. Entonces, en esas condiciones es que el adjudicatario puede pedirle al juez que para él se respeten las condiciones en las cuales salió el edicto, salió a la venta el bien. No sé si me expliqué. Bien. ¿Está? Bueno, bien. Después, una vez, entonces, acá ya tenemos para el adjudicatario todo. Tenemos que el adjudicatario ya tiene el título, que se hizo a través del escribano, y que tenemos la posesión, ¿sí? Porque se le entregó a través del mandamiento de posesión, si el bien estaba desocupado, y si no, arbitrando los medios que dijimos recién. Nos queda entonces el crédito. Acuérdense que el comprador pudo pedir que ese crédito quede indisponible hasta tanto se le entregaran estas dos cosas. Una vez que él tiene tradición y título, él no tiene sentido ya la indisposición de fondos, y entonces se va a proceder a categorizar los créditos y en base a la categoría del crédito a disponerse el pago. Puede ocurrir, y seguramente pase, que en este caso deba practicarse en forma previa la liquidación, porque ahora sí tenemos dinero depositado, ¿tá? De ese dinero depositado entonces se va a practicar la liquidación. ¿En qué consiste la liquidación? Ustedes ya la vieron porque la vimos cuando vimos
cuando vimos que si lo embargado era dinero, ¿se acuerdan? Bueno, no tengo mayores acotaciones para hacer porque lo vimos en las clases anteriores. Tengan en cuenta que, como decimos siempre, el plazo le rige al actor, al ejecutante en este caso primero, y si no lo hiciera, lo podrá hacer el ejecutado, porque él también tiene interés en que la cuestión se termine y se le dejen de correr intereses. Aprobada la liquidación por parte del juez, se realiza entonces la regulación de honorarios y la determinación de las preferencias de cómo cobra cada uno, teniendo en consideración que primero se van a realizar los pagos de las deudas que se ocasionaron con motivo de la subasta, o sea, los primeros que van a percibir son aquellos costas o cargos que tuvo que ver con el remate del bien. Después pueden aparecer créditos por expensas o créditos por impuestos y demás. Después pueden aparecer honorarios profesionales y después finalmente el crédito con la liquidación. Tengan en cuenta, que es importante decirlo también, que si hubiese más de una ejecución y en más de una ejecución se estuviese intentando subastar el bien, se va a subastar en aquel expediente que estuviese más avanzado. En aquel que ya no tiene que ver con cuál se inició primero o cuál embargó primero, sino que podría realizarse la subasta en aquel expediente que estuviese más avanzado, independientemente del número de embargo del que se trate. ¿Se acuerdan que cuando vieron seguramente embargo, estudiaron que el embargo crea una preferencia al cobro? Aquel que embargó primero tiene preferencia a cobrar primero y así sucesivamente. En estas condiciones es que en la medida en que los gastos ocasionados con motivo de la subasta se cobran en primer término, es que habilita a cualquier acreedor, a cualquier ejecutante a realizar la subasta. ¿Por qué? Porque sabe que los gastos en los que tiene que incurrir, ya sea martillero, ya sean edictos, propaganda adicional, etcétera, los va a cobrar igual, aun cuando su crédito tal vez no lo perciba en su totalidad. ¿Sí? Los gastos ocasionados con motivo de la subasta, porque piensen que esos gastos, digamos, beneficiaron a toda la masa, ¿sí? A todos los acreedores. Entonces sería injusto que tuviera el mismo lugar que tiene el crédito en cuanto al grado de prelación. Reitero, los gastos de la subasta se pagan primero, porque en definitiva, gracias a que se subastó el bien, es que ingresaron fondos y los demás también pueden cobrar. Profe, digamos que ¿Sí? más allá de que el embargo esté en otro expediente previo, el que va más avanzado es el, digamos, expediente que subasta, pero después cuando tenga que distribuir, va a tener preferencia el embargo anterior, digamos, el del otro expediente. Exacto. Si hay otro expediente que embargó primero, pero suponete que viene lento, y vos decís, no se está apurando, vos le podés proponer a tu cliente, mira, vos sos embargante en segundo término. A mí me parece que si este bien vale la pena, la subasta igual la podemos realizar, porque lo que gastes en la subasta te lo van a reintegrar, y por ahí podés cobrar algo. Si no tengo que esperar necesariamente a que al otro, que va a paso de tortuga, avance. Entonces, para que no quedes condicionado a otro, es que la ley dice, puede rematar o subastar cualquiera. No dice cualquiera, dice el expediente en el que vaya más avanzado. Entonces vos, aun cuando seas embargante en segundo término, podrías subastar el bien, porque para tu cliente los gastos que se ocasionen con motivo de la subasta los va a recuperar. Y así tiene opción de que se pague al primer embargante y que igual quede algo para cubrir su crédito. Por ahí no la totalidad, pero de la otra manera tampoco tiene nada. De paso sube de puesto, porque el próximo va a ser él. Claro, pero el bien ya no está, no sube de puesto. Sí, pero yo le embargo otra cosa. Ah, bueno, ahí es otra historia. Ahí tendrías que ver el puesto en el que estás en otro bien. No, pensá que en el momento en el que el escribano realiza la escritura, se levantan los embargos. Y esos embargos que hubiese, o sea, en el momento en el que se realiza la escritura, el juez ordena cuando se escritura que se levanten los embargos y que los embargos que hay sobre el bien se trasladen a los fondos. Entonces, el mismo lugar que ocupaban cada uno respecto del bien en el registro de la propiedad, lo van a pasar a ocupar en el dinero depositado. O sea que lo peor que me puede pasar en ese caso de que yo adelanté al primer embargante es que no se llega a cubrir ni un poquito mi crédito, pero por lo menos no voy a perder plata. Y después, ¿cómo cobro si ya no está más el bien?
Cuando vos embargás un bien que sabés que tiene otro embargo anterior, como medida cautelar ampliatoria, ya en el proceso ejecutivo, vos podrías pedir después otro embargo. Perfecto, claro. Otra cosa, ¿sí? Pero eso es para evitarte, por ejemplo, Ayelen, suponete una especie de connivencia entre el ejecutante y el primer embargante. Porque eso no es tan poco común. O que al revés, el ejecutante, el embargante, el deudor, le haya pagado al primer ejecutante y le diga, no me levantes el embargo, dejá la ejecución así, andá llevándola o no hagas nada. Pensá que un embargo, ¿cuánto tiempo tiene para la caducidad? No, hasta que se cumpla la obligación. No, tiene un plazo de caducidad el embargo, que ¿cuánto plazo es? Ay, no me lo acuerdo, no lo repasé todavía. ¿Alguien se acuerda? ¿A la 1? ¿Alguien se acuerda a las 2? ¿Alguien se acuerda a las 3? Quedó desierta nuestra subasta. 5 años. Entonces, pensemos un poquito. Piensen ustedes que si hubiese el ejecutado, o sea, el deudor, le paga al ejecutante, le puede pagar en forma extrajudicial, nadie se entera, el embargo continúa trabado y queda trabado por 5 años. Por ahí el mismo ejecutado dice, deja, ¿para qué? No avances, yo total tengo un acuerdo de pago con vos que no me vas a ejecutar, no vas a continuar, porque si continuaras te lo presento en el expediente y listo, y a vos como segundo embargante te decepciona saber que tenés un embargo con anterioridad y que vas a trabajar un montón para que cobre otro. ¿Entendés? Entonces, vos digas, bueno, no sigo adelante o no voy tan rápido, espero a que avance el otro. Si el otro no avanza, en eso la ley te habilita esto que te estoy diciendo, que la subasta se realice igual en el expediente que esté más avanzado, independientemente del lugar que ocupe, porque lo que se gaste con relación a eso se va a cobrar primero independientemente del lugar que ocupe tu crédito. Es impresionante cómo la ley va como atrás de la trampa todo el tiempo, ¿no? Como queriendo que no haya esas trampas que evidentemente pasan, porque idea que se te ocurre, idea que la ley ya la tiene contemplada para que no pase. Claro, tal cual. No, la realidad es que lo que no por la trampa, olvídate, yo como soy abogada hace 25 años, es lo primero en lo que pienso, pero suponete que no hables de trampa, habla de lentitud. Si no, vos estarías sometiendo, no, por ahí no es que están de acuerdo, sino que simplemente es un abogado que presenta un escrito por mes. No de malo, de que trabaja de esa manera, o sea, cada uno trabaja como trabaja. ¿Qué quiero decir con esto? Estarías condicionando a un acreedor, ¿sí?, a que no pueda avanzar si no avanza el anterior, y no sería, digamos, equitativo dentro del proceso. La realidad es que no está previsto para una trampa, sino que está previsto para que no quedes sometido a la potestad o a la decisión de otro. Que, a ver, voy a hacer un paralelismo que no tiene nada que ver, pero que se me vino a la cabeza ahora que estamos hablando de esto. Y es lo mismo que pasa cuando uno pide la suspensión del trámite del expediente. ¿Vieron cuando nosotros pedimos que se suspenda el dictado de la sentencia, un expediente, hasta tanto el otro, en la acumulación de procesos, hasta tanto el otro llegue a ese mismo lugar, y el juez hace lugar, suspende el dictado de la sentencia? Pero podría pasar que esas partes, tanto el actor en ese juicio, ¿sí?, no tenga intención o avance de a paso recontra lento, y entonces tampoco el juez dicte sentencia en mi proceso. Eso ocurría con anterioridad con las normas del Código Civil anteriores, porque en definitiva quedaba uno condicionado al otro. Bueno, con la reforma del Código del año 2015, eso no pasa más, porque si bien se ordena, digamos, que la acumulación puede traer la suspensión de uno hasta tanto el otro llegue a ese mismo lugar, lo que dice ahora el Código Civil es que eso siempre y cuando no importe una denegación de justicia para el que está esperando. Entonces, la espera es razonable si dura un tiempo. Después, si no, se lo estaría condicionando. Imagínate que el otro no avanza nunca, presenta un escrito cada 6 meses, que es el plazo de caducidad, y está 15 años, y el otro con el expediente suspendido. Eso no podía pasar con anterioridad. Eso hoy en día, digamos, la ley lo que dice es que la suspensión en el trámite de las actuaciones con relación al dictado de la sentencia
podría ocurrir, sí, podría decretarse, pero de todas maneras el juez puede rever esta circunstancia en cualquier momento, en la medida en que tal decisión importa una denegación de justicia, porque estoy condicionando una parte a otro, a un tercero completamente ajeno a su problema. Acá no te digo que pasa lo mismo, pero podríamos encontrar un paralelismo en eso, ¿sí? En que no tenga que esperarse que sí o sí sea el primer embargante que lleve adelante la ejecución. Bueno, voy a decir, acotar algo con relación a que me acordé a partir de lo que me preguntaste vos, que tiene que ver con si se hubiesen embargado varios bienes. Como dijiste vos, suponete que embargaste uno en el cual eras segundo embargante, podrías embargar otro diciéndole al juez que con ese embargo no se cubre suficientemente tu crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un embargo anterior y que entonces si no sale a la venta o no se vende en un precio que resulte lo suficientemente alto como para cubrir el crédito del primero y tu crédito, tu cliente va a quedar insatisfecho. O incluso en esas condiciones, es que le podrías pedir al juez que establezca varios embargos en distintos bienes. En ese caso incluso se podría ordenar la subasta sucesiva de bienes. ¿Sí? Es decir, subastar uno y ordenarse en ese mismo edicto la subasta de otro. En el caso de subastas sucesivas, para la cuestión es cuando, al igual que estábamos hablando recién de los perjuicios, acá ocurre lo mismo, y es que el juez podrá ordenar la suspensión de las subastas sucesivas cuando del precio obtenido de las ofertas ya obtenidas por bienes anteriores se hubiese razonablemente alcanzado el valor de los créditos comprometidos. Eso también para no causarle, como estábamos hablando recién, un perjuicio innecesario al ejecutado. ¿Está? Sí, entonces le va a quedar la plata, pero va a estar sin bienes. Claro, exacto. Suponete, imagino yo un campo con muchas hectáreas o con distintas parcelas y voy subastando distintas parcelas hasta tanto se alcance el precio, pero no tengo que subastarlas todas. En la medida en que digamos que con lo subastado alcanza para cubrir el capital o la cantidad de embargos, el capital me refiero a todo, ¿no? La cantidad de embargos que surgen del expediente, puede el juez ordenar la suspensión de las subastas que continúan, de las que siguen a continuación, en la medida en que con lo subastado alcanza. Bueno, nos queda lo que se llama el sobreseimiento del juicio ejecutivo, y creo que con esto termino con juicio ejecutivo, y tiene que ver con la posibilidad o la potestad que tiene el ejecutado de recuperar este bien el cual le ha sido subastado. Tengan en cuenta que para eso tiene que poder depositar. Imagínense igual que se trata de un deudor que no pudo hasta este momento realizar ningún acto de pago por el medio del cual pueda haber obturado la subasta, ¿no? Con lo cual, la realidad es que yo en 25 años nunca vi un sobreseimiento del juicio ejecutivo, pero la ley lo legisla, quiere decir que es posible. Y he encontrado algunos fallos judiciales respecto de eso, con lo cual hay casos en los cuales se da el sobreseimiento del juicio ejecutivo. ¿En qué consiste? Consiste en que el deudor deposite la condición es que sea antes de pagado el saldo de precio, es decir, después de realizada la subasta, ¿sí? Aun cuando haya un adjudicatario, pero antes de que este adjudicatario deposite el saldo de precio. Porque se entiende que cuando el adjudicatario deposita el saldo de precio, ya no se puede ir para atrás con la operación. ¿Sí? Entonces, el momento procesal es hasta que se lo intima al adjudicatario para que dentro de los 5 días deposite el saldo de precio. ¿Y qué tiene que hacer el ejecutado? El ejecutado tiene que depositar el capital, los intereses, tiene que pagar las costas y una suma equivalente a 1,5 veces el monto de la seña, ¿sí? Que va a ser entregado al comprador para responder por los daños y perjuicios. Es decir, de la seña que el comprador hubiese depositado, no solamente se la devuelven, sino que el ejecutado va a depositar 1,5 veces, o sea, otro tanto y un 50% más. Y además de capital, intereses y costas. Por eso digo que el sobreseimiento es una cuestión compleja. ¿Podría ser un caso de que justo cobró una herencia? ¿Sí? Ganó el Kini. Ah, claro, sí.
Lo más probable es que le convenga comprar otra cosa. Porque claro, imaginen que tiene que depositar, vuelvo a decir lo mismo, el capital, las costas, los intereses y 1,5 veces el valor de la seña. Pero la ley lo legisla. O sea que existe la posibilidad que lo haga, de que se sobresea. En ese caso, se dicta, como digo, el sobreseimiento del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque entonces el deudor va a recuperar el bien, ¿sí? Y, digamos, quizás tenga algún otro valor el bien más allá del valor real, ¿no? Tenga valor afectivo o alguna cuestión semejante. Bueno, no me queda tiempo, pero quiero decirles 2 cositas nada más con relación a las ejecuciones especiales, ¿sí? Y es que, fíjense que van a encontrar 3 tipos de ejecuciones especiales, que son la hipotecaria, la prendaria y la ejecución de títulos públicos, en este caso que tramitan por vía de apremio. ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones distintas con relación al juicio ejecutivo que vimos? Tienen algunas diferencias que yo voy a tratar de enumerárselas rápido y después ustedes lo leen y cualquier duda que les quede me lo escriben por mail. Y si quieren, al que tenga alguna duda, podemos hacer videollamada. No voy a hacer una clase por Zoom para dar ejecución hipotecaria y prendaria porque los voy a aburrir, no ofrece mayor dificultad, pero si alguno tiene alguna duda y no le alcanza con un mail, lo podemos hacer por videollamada, antes del jueves, que es el examen, ¿sí? Pero básicamente, fíjense estas cosas. La primera, que la ejecución hipotecaria, si bien nosotros hablamos de ejecución hipotecaria, lo que estamos ejecutando es un préstamo de dinero. Normalmente, el que ejecuta una hipoteca, en realidad lo que está ejecutando es un crédito, cuyo resguardo es la hipoteca. Es decir, la hipoteca vendría a ser la garantía del crédito. Y ahí viene lo que hablábamos hace un ratito con la relación de que uno va a comprar una casa, el banco le da un préstamo de dinero, esa es en definitiva lo que estoy ejecutando, y como garantía de ese préstamo constituye una hipoteca sobre el inmueble, ¿sí? Entonces, lo que ejecutamos en una ejecución hipotecaria es el crédito, que está contenido en un documento, en un instrumento, actualmente un instrumento público, porque normalmente se hace en la misma escritura traslativa de dominio. Podría ocurrir que no, que el inmueble ya sea de la persona y que igualmente realice una hipoteca. Pero de todas maneras es por escritura. Sí. ¿Cómo un crédito? O sea, no se está ejecutando digamos, el objeto de la hipoteca. Claro, pero la hipoteca es una garantía. Lo que vos estás ejecutando es un crédito. Vos vas al banco hoy. Se ejecuta el crédito y la hipoteca como que sustituye el embargo que tenés que hacer. No, porque el embargo lo tenés que hacer igual. Pero sobre el inmueble hipotecado. Y sí. Claro, ¿sobre qué lo iba a hacer? Lo reduce, el objeto es hipotecado. Claro, lo que vas a hacer es, en el primer despacho el juez va a ordenar el embargo del bien. En el primer despacho, aunque no lo pidas. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder subastarlo. Entonces, vos lo que estás ejecutando en la ejecución hipotecaria es un crédito. O sea, vos fuiste al Banco Provincia, pediste $100.000 para comprarte una casa y el banco te hipotecó como garantía esa casa. Pero lo que te va a ejecutar el banco es el mutuo de $100.000, es decir, el préstamo de dinero que te hizo, que no escapa a un contrato de los que vimos nosotros en el 521, 523. 521 inciso segundo. Sí, la diferencia es que está hecho en escritura pública y la diferencia es que es un instrumento público, pero no deja de ser un contrato en el cual las partes se reconocen obligaciones, ¿sí? Y en el cual consta una suma de dinero. Por eso digo que como garantía vas a tener la hipoteca, pero lo que estás ejecutando es ese mutuo, con garantía hipotecaria. Entonces, en el primer despacho, el juez lo que va a hacer es trabar un embargo sobre el inmueble que a su vez tiene constituida la hipoteca, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias que tiene con nuestra ejecución común? Tiene una limitada posibilidad de defensa, justamente por la calidad del título que estoy trayendo. Hablamos de un instrumento público. Entonces, por ejemplo, no está prevista la inhabilidad de título, ni tampoco la falsedad de la ejecutoria. ¿Sí? Fíjense, van a ver que las excepciones están limitadas. La ley habla de
la incompetencia, falta de personería, litispendencia, cosa juzgada y prescripción, quita, pago, espera y remisión. O sea, deja afuera la inhabilidad de título, la falsedad de la ejecutoria, deja afuera también, creo que la compensación, no creo, la compensación deja afuera como excepción, y la novación, ¿sí? La transacción, todas esas excepciones las deja afuera, ¿está? Entonces, tienen un limitado campo de defensa, y en cuanto al trámite en sí de la subasta, digamos, la subasta se lleva a cabo en los mismos términos que nosotros vimos recién en juicio ejecutivo. En realidad no tiene ninguna diferencia. Tengan en cuenta acá que el acreedor hipotecario puede establecer, al igual que podía hacer en cualquier otra ejecución, que la base sea el valor de su crédito, o por lo pronto que el inmueble no salga a la venta con un valor menor al de su crédito, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la ejecución prendaria, estamos en las mismas circunstancias. Acá van a encontrar también una limitación en las excepciones admisibles, por las mismas razones, por el título que yo estoy trayendo a ejecución, una limitación en los plazos. Van a ver que la ley va a establecer una limitación porque las excepciones, el plazo para oponer excepciones es de 3 días, y la apelación que se deduce contra la sentencia de trance y remate es siempre con efecto devolutivo. ¿Se acuerdan que en el juicio ejecutivo es con efecto devolutivo siempre que el deudor diere fianza? Bueno, en la ejecución prendaria no, es siempre devolutivo, independientemente de si presta o no fianza, y no me parece que haya ninguna otra diferencia sustancial. Sí, otra, que está previsto en la ejecución prendaria, que puede ser renunciada a la intimación de pago, y que la intimación de pago puede importar el desapoderamiento del bien. La ejecución prendaria, piensen que está reservada a bienes muebles registrables. Entonces es lógico que en el primer despacho se prevea el secuestro del bien, porque pueda argumentar el acreedor prendario que podría haberse restringido su privilegio al cobro en la medida en que el bien permanezca en cabeza del ejecutado. Acá no rige este principio de que el ejecutado queda como depositario, sino que la misma ejecución prendaria trae como posibilidad que en el primer despacho se pida el secuestro del bien. Imagínense un auto prendado. Habrán visto seguramente en algún capítulo de alguna serie, de la televisión, que en el mismo mandamiento, en el mismo momento en el que se le notifica la posibilidad de oponer excepciones, se procede al secuestro del vehículo, ¿sí? Ese secuestro del vehículo justamente es esto de lo que estamos hablando. La diferencia que tiene con la ejecución común es que en la ejecución común no rige el desapoderamiento como regla, sino que queda el deudor como depositario, mientras que acá rige el desapoderamiento como regla. En la ejecución hipotecaria no, porque estamos hablando de un inmueble y la realidad es que rigen los mismos trámites con relación a la desocupación de ese bien que vimos recién cuando hablamos de ejecución, ¿sí? El trámite ejecutivo. En lo demás es muy similar. Lo mismo van a encontrar cuando vean, repasen 2 o 3 cuestiones con relación a la ejecución por vía de apremio, también una limitación en cuanto a las excepciones admisibles, y una limitación en cuanto a los plazos. Todo lo demás es lo mismo. O sea, la parte de ejecución propiamente dicha es igual a la que acabamos de ver. Bueno, en todo es lo mismo la ejecución. La parte ejecutiva es exactamente la misma en todos los... O sea, la de ejecución propiamente dicha. Lo que varía es la etapa limitada de conocimiento. Bueno, los veo el día del examen y ya les digo, cualquier cosa me escriben por mail, ¿sí? Cualquier duda me escriben. Gracias, profe. Y les contesto por mail o hacemos videollamada. Bueno, les mando un saludo, que anden bien. Los veo el jueves. Gracias, profe. Chao, profe, Gracias. gracias. Que te recuperes. Gracias. Ay, gracias.